En este video aprenderás la diferencia entre los dos tipos de ecualizadores más comunes en audio profesional, el ecualizador gráfico y el ecualizador paramétrico. En un ecualizador gráfico tenemos el control sobre la ganancia de las frecuencias fijas, es decir, cada banda de frecuencia ya está predefinida y nosotros únicamente podemos aumentar o reducir su nivel. Por eso se le considera un ecualizador semiparamétrico. Por lo general, estas bandas están organizadas en intervalos de tercia de octava. En cambio, un ecualizador paramétrico ofrece un nivel de control mucho más avanzado, permite ajustar la ganancia de cualquier frecuencia y además permite controlar el ancho de banda o factor Q de cada filtro, lo que nos da una precisión mucho mayor. Un ecualizador es una herramienta que se utiliza en audio para modificar el contenido de frecuencia de una señal. Hay cuatro conceptos básicos sobre los ecualizadores: banda de frecuencia, frecuencia central, ganancia y ancho de banda. Una banda de frecuencia es simplemente un rango de frecuencias. En este gráfico tenemos las frecuencias más bajas a la izquierda y las frecuencias más altas a la derecha. Para comprender mejor el concepto de banda de frecuencia, destacaré la banda comprendida entre 700 y 3 kHz. Al seleccionar un ecualizador, cada uno ofrece un número determinado de bandas. Un ecualizador de 3 bandas, por ejemplo, ofrece control sobre los tres rangos de frecuencias. En muchos casos, estas bandas se denominan bajas, medias y altas. O en el caso de un ecualizador de 5 bandas, por ejemplo, serían las frecuencias low, low mid, mid, high mid y high. En muchos casos, las bandas de frecuencias estarán indicadas por la frecuencia central. La frecuencia central es la frecuencia que se encuentra en el centro de la banda de frecuencias, por ejemplo, 700 Hz. Un ecualizador permite ajustar la ganancia, es decir, permite ajustar el nivel de la frecuencia seleccionada. La frecuencia central será la más afectada, pero las frecuencias por encima o por debajo de ese punto también se verán afectadas. Algunos ecualizadores permiten cambiar la amplitud del ajuste de ganancia. Esta configuración se denomina ancho de banda o a veces Q. Permite realizar ajustes muy precisos o ajustes muy amplios o un punto intermedio. Los ecualizadores gráficos ofrecen una variedad en cuanto a la cantidad de frecuencias fijas. En audio profesional, lo más común es un ecualizador gráfico de 31 bandas, donde las bandas de frecuencias están centradas en las frecuencias de un tercio de octava. Un ecualizador gráfico te permite ajustar la ganancia de cada banda de frecuencia, pero el ancho de banda y las frecuencias son fijas. Los ecualizadores paramétricos ofrecen un control significativamente mayor comparando con el ecualizador gráfico. Con un ecualizador paramétrico puedes seleccionar la frecuencia, la ganancia de esa frecuencia y el ancho de banda de esa frecuencia. No existen reglas que determinen cuándo usar un ecualizador gráfico y cuándo usar un ecualizador paramétrico. Por lo general, el ecualizador paramétrico es el más utilizado en las mayorías de las situaciones, porque te da un control mucho más preciso, es la mejor opción cuando estás mezclando, produciendo o quieres eliminar frecuencias molestas. Por otro lado, el ecualizador gráfico destaca sobre todo en sonido en vivo. Por ejemplo, al trabajar con monitores de escenario, donde necesitas actuar rápido, porque te permite acceder fácilmente a muchas frecuencias y reaccionar en segundos, algo clave para controlar el feedback. Si te gustó este video y quieres aprender más sobre audio, suscríbete para más contenido. Y si hay algún tema que te gustaría que explique, déjamelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Bye.